Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. El origen del diablo. Cómo Lucifer, el ángel más bello, se convirtió en el enemigo de Dios. Podemos llamarlo el adversario, el acusador, la antigua serpiente o sencillamente el maligno, pero su historia comienza con el título más glorioso que se puede concebir: Lucifer, el portador de luz, la estrella de la mañana. ¿Cómo es posible que la criatura más perfecta, concebida en la majestuosidad del cielo y adornada con una belleza insuperable, se convirtiera en la propia esencia de las tinieblas? Esta no es una simple leyenda sobre el triunfo del mal. Es, ante todo, la tragedia cósmica de la elección, la prueba irrefutable de que la maldad no es una creación de Dios, sino el resultado directo de la soberbia en un corazón que se creyó autosuficiente. Su caída es un eco eterno, la advertencia más dramática de que la sabiduría y el esplendor se transforman en ruina tan pronto como alimentan el orgullo. Antes de que se dibujara el primer paisaje en la tierra, antes de que el hombre recibiera el aliento de vida, existía el reino celestial, un cosmos de orden absoluto y adoración incesante. En este escenario de santidad perfecta, Lucifer ocupaba una posición de inigualable privilegio. La Escritura, en el libro del profeta Ezequiel, lo describe como un querubín ungido, protector, que andaba en el monte santo de Dios. Su presencia era sinónimo de esplendor. Estaba literalmente adornado con piedras preciosas. Su vestimenta era un mosaico de carmesí, oro y lapislázuli, reflejando la gloria divina de una forma que ningún otro ser había logrado. Vivía en la cercanía íntima de la deidad, en una realidad donde el pecado era una imposibilidad lógica, una mancha inconcebible. El esplendor de su ser era un reflejo puro del Creador, pero al mismo tiempo, esto forjó el defecto fatal que sellaría su destino. La falla de Lucifer no fue la ignorancia ni la carencia de dones, sino su propia perfección. Él era perfecto en sus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Ezequiel 28:15. Imaginen la escena. En un ambiente de luz constante, este ser comienza a contemplar su propio brillo, no como un regalo o un reflejo, sino como una posesión intrínseca. Su sabiduría y su posición, lejos de inspirarle la humildad, lo llevaron a una contemplación distorsionada de sí mismo, sembrando la semilla de la autoadoración. Este orgullo es la dualidad, el conflicto inicial, el ser celestial con el corazón de barro. El nombre que le fue dado, Lucifer, que se traduce como portador de luz, resuena con una ironía cósmica. Él no solo llevaba la luz, sino que la distribuía y la entendía en su esencia. Sin embargo, su brillantez lo hizo ciego. Este ser de inmenso poder, líder de las huestes celestiales, el guardián de la presencia divina, comenzó a albergar un pensamiento que era una traición absoluta. ¿Por qué reflejar la gloria si puedo poseerla? ¿Por qué servir si puedo reinar? Este pensamiento, alimentado en la perfección y la autosuficiencia, se convirtió en el primer acto de traición en la historia del universo, un pecado que no requirió tentador externo, porque el tentador habitaba en él mismo. La tragedia de Lucifer es un relato de cómo el mérito y la belleza, sin sumisión, se convierten en arrogancia desmedida. No hubo un llamado divino para la transformación positiva, sino un decreto interno de ruptura. La narración bíblica nos revela la esencia de su deseo en las escalofriantes palabras de Isaías. Una serie de 5 "yo haré".
una declaración de guerra personal contra la jerarquía establecida. Este no fue un simple susurro de duda, sino una resolución firme y consciente. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Este deseo de ser igual al Creador, esta ambición desmedida, se transformó en el evento desencadenador. Fue la primera y consciente elección por el ego, la máxima expresión de la autosuficiencia que introdujo el mal y la discordia en un universo que hasta entonces había sido perfecto y armonioso. El pecado no entró en el Edén con la serpiente, sino que entró en el cosmos con la soberbia de un querubín. La caída fue un acto de voluntad, no de circunstancia. En ese instante de rebelión interna, el portador de luz firmó su sentencia. El brillo que le fue dado se volvió un reflejo oscuro. La sabiduría se torció en manipulación y su posición se convirtió en un pedestal para su caída. La narrativa de su vida es la advertencia definitiva para todo aquel que mira sus talentos y piensa, «Lo hice yo mismo». Su legado, irónicamente, no es el poder del mal, sino la prueba de la soberanía de Dios, quien permite incluso la traición de lo más perfecto para demostrar la grandeza de su justicia y la profundidad de su redención. Esta es una historia que transformará tu manera de ver el conflicto espiritual. Si la caída de un ser perfecto te hace reflexionar sobre la fragilidad de tu propia voluntad, te invito a dejarnos un amén en los comentarios. ¿Crees que el orgullo es el pecado más sutil y peligroso? Cuéntanos tu opinión y no olvides suscribirte para que la luz de estas historias siga venciendo a las sombras. El llamado de Lucifer, como hemos visto, fue una autodeterminación de rebeldía, y el desarrollo de su nueva naturaleza fue el estallido de la guerra en el cielo. La transformación no fue hacia el bien, sino hacia la total depravación de su propósito original. El majestuoso querubín ungido se convirtió en Satanás, la palabra hebrea que significa el adversario o el opositor. Su primera acción tras su decreto interno fue la seducción y la manipulación. No podía alzarse solo, así que dirigió su inigualable elocuencia y su carisma oscuro hacia los demás ángeles, sembrando la discordia y la duda en las legiones celestiales que le seguían. Su objetivo, convencerles de que el reinado de Dios era una tiranía y que la adoración era una esclavitud de la cual debían liberarse, usando su propia justificación de que merecían el trono. Esta etapa inicial, el primer gran desarrollo de su maldad, se centró en la creación de una facción. Él transformó la luz en propaganda. Utilizó su profundo conocimiento de la ley y la estructura celestial para justificar su insurrección, arrastrando a un tercio de las estrellas celestiales, un ejército significativo de ángeles que cayeron bajo el peso de su engaño. Se convirtieron en sus demonios, los primeros en ser corrompidos por la mentira de la autonomía. Este fue el primer gran desafío externo que Lucifer impuso al universo, una guerra de lealtades. Su error fatal fue creer que la belleza y el poder pueden sustituir a la autoridad y la santidad. Él erró al pensar que podía ser un mejor líder que el mismísimo Creador, ignorando que su existencia dependía de aquel a quien estaba traicionando. El desarrollo de la trama nos lleva al conflicto más grande jamás registrado, la guerra en el cielo, como la detalla el libro de Apocalipsis. Esta no fue una prueba de fe para Satanás, sino un juicio, una manifestación física de la lealtad de otros. El conflicto se hizo patente cuando Miguel, el arcángel, se alzó. El nombre Miguel significa «¿quién como Dios?», y esta fue su respuesta a la arrogancia de Lucifer. Mientras Lucifer proclamaba «seré semejante al Altísimo», Miguel se paraba con la pregunta retórica que desmantelaba toda la rebelión.
La primera batalla, la de las voluntades, fue ganada por Miguel y las huestes fieles, quienes se negaron a participar en la soberbia de la autoexaltación, manteniendo su relación profunda de sumisión y adoración. La oposición religiosa que se manifestó en 1900, la fidelidad de los ángeles que permanecieron, se convirtió en el principal obstáculo externo de Satanás. Su soberbia no le permitió ver que la verdadera fuerza no estaba en la posición o el adorno, sino en la obediencia. Su mente, antes un faro de entendimiento, se convirtió en una fortaleza de argumentos torcidos. Los demonios, recién caídos, lo siguieron no por amor, sino por la promesa de un poder que nunca podría otorgarles. Su conflicto interno, la lucha entre su naturaleza perfecta y su voluntad perversa, ya estaba perdido, pero su obstinación lo llevó a escalar la confrontación, buscando validar su elección a toda costa, arrastrando al cosmos en su desventura. Una vez expulsado de la presencia inmediata de Dios, su enfoque se desplazó hacia el nuevo pináculo de la creación divina, la humanidad. Su estrategia de desarrollo se transformó de una guerra frontal en el cielo a un sabotaje sutil en la tierra. El libro de Génesis nos muestra su primera gran obra de maldad tras la caída. El querubín protector ahora acechaba como la antigua serpiente, el más astuto de todos los animales. Este fue su nuevo escenario, el jardín del Edén, un lugar de inocencia y perfecta relación entre Dios y el hombre, Adán y Eva. Su objetivo, no destruir a Dios, sino arruinar lo que él amaba. En el Edén, Satanás perfeccionó su arte de la tentación, un nuevo nivel en el desarrollo de su carácter. Se acercó a Eva y no la forzó, sino que simplemente sembró la semilla de la duda, el mismo veneno que lo había derribado, la incredulidad en la palabra de Dios y la promesa de autonomía. Su mensaje era el más seductor de todos. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta fue su forma de proyectar su propio deseo caído sobre la humanidad. Él transformó el mandato simple de no comer de un árbol en una conspiración divina para retener el conocimiento y el poder del hombre, mostrando que la mentira es el primer y más efectivo instrumento del adversario. El ceticismo se convirtió en su arma teológica. Él no le dijo a la humanidad que Dios no existía. Le dijo que Dios era mezquino o que mentía. La falacia que usó con Eva es la misma que lo llevó a la ruina. La idea de que se puede alcanzar la divinidad mediante un acto de voluntad egoísta, sin sumisión. La humanidad, tentada por el mismo orgullo que había corrompido al ángel, mordió el anzuelo. Este acto fue el verdadero punto de no retorno para la creación terrenal y solidificó el papel de Satanás como el príncipe de este mundo, un título usurpado por la caída del hombre, obteniendo así un dominio temporal sobre la tierra. El desarrollo de su maldad se manifiesta en la subsiguiente corrupción de la historia humana, desde el primer asesinato de Caín a Abel hasta las grandes rebeliones y la idolatría de las naciones. Él se estableció como el gran obstaculizador del plan de Dios, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Su estrategia no es siempre el fuego y la furia, sino la sutileza, la duda, la distracción y, sobre todo, la manipulación de la propia ambición humana, la cual él conoce íntimamente porque fue la causa de su caída. Su desarrollo es una espiral descendente, donde la perfección se disolvió en el deseo constante de destrucción. Su lucha constante es contra la soberanía de Dios, y en cada acto de tentación o persecución, él busca probar que el amor de Dios no es suficiente, que su plan es defectuoso o que la humanidad no merece la redención. Pero en cada una de sus fallidas conspiraciones, solo consigue reafirmar la gloria y la paciencia divina.
Su amargura y frustración crecen con cada alma redimida, con cada acto de fe que se levanta por encima de la duda que él siembra. Su mera existencia, irónicamente, sirve para glorificar la justicia inmutable de Dios, que no tolera la maldad, no importa cuán perfecta haya sido la vasija que la contuvo. El clímax de esta tragedia cósmica no es una redención, sino la consolidación de la depravación. La prueba de fuego para Satanás no fue una oportunidad para arrepentirse, sino el momento en que su obstinación se encontró con la inmutabilidad de la justicia divina. Este momento decisivo está encapsulado en la visión de Cristo, cuando dijo: «Yo veía a Satanás como un relámpago caer del cielo». Lucas 10:18. Esta caída no fue lenta ni negociada, fue instantánea, una expulsión violenta, reduciendo al querubín de luz a un ser de eterna desgracia. Fue el despojamiento total de su posición, una humillación que desnudó su orgullo ante toda la creación. La expulsión marcó la prueba de fuego que definió su nueva naturaleza. Al ser arrojado del dominio celestial, su transformación de Lucifer, portador de luz, a Satanás, el adversario, fue total e irreversible. Fue precipitado a la tierra y al Sheol, el reino de los muertos, un descenso de la cumbre a las profundidades, tal como lo lamenta el profeta Isaías. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones». Isaías 14:12. El impacto emocional es inmenso. El ser de mayor gloria ahora era reducido a un objeto de desprecio, un símbolo del fracaso cósmico del ego. Su nueva posición no es la de un rey, sino la de un enemigo condenado. La caída sirvió como una declaración definitiva sobre el destino de la soberbia. No importa cuán grande sea el don o cuán alta sea la posición, el orgullo siempre lleva a la deshonra. Su entrega no fue a la voluntad de Dios, sino a su propio ego, una autoentrega al abismo de su propia amargura. En lugar de doblegarse, se reafirmó en su papel de adversario, jurando oponerse a Dios en cada acto y en cada criatura, consolidando su naturaleza como el padre de la mentira y el motor de la muerte en el mundo. Su legado teológico, aunque perverso, es claro: la soberanía humana por encima de la divina. Satanás no escribió un libro, sino que sembró la simiente de la rebelión en el 180 corazón humano, transformando su mensaje en una antítesis del amor y la sumisión a Dios. Su enseñanza central es la duda metódica de la bondad de Dios. «Con que Dios os ha dicho», Génesis 3:1. A partir de esta pregunta se construye toda su filosofía. La ley de Dios es restrictiva, su bondad es cuestionable, y el hombre es capaz de definir su propia moralidad. Este es su legado. La tentación constante de buscar conocimiento y poder fuera de la fuente que los otorga. El gran impacto emocional y espiritual de su historia se encuentra en su obsesión por atacar a los justos. El libro de Job es su escenario de prueba, donde Satanás se presenta ante Dios no como un rebelde que huye, sino como un acusador que busca permiso para probar, tentar y destruir la fe de los siervos de Dios. Su argumento contra Job es el cinismo puro. Job solo sirve a Dios por interés. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Esta escena revela su amargura post-caída. Él, que no pudo ser fiel, asume que nadie más puede serlo. Su madurez, o más bien su consolidación en el mal, es su habilidad para convertir la acusación en una profesión. Su existencia se convierte en la antítesis perfecta de las verdaderas enseñanzas cristianas. Mientras el Evangelio promueve la justificación por la fe, la gracia y la humildad, Satanás impulsa la justificación por las obras, el mérito propio y el orgullo. La vida de Satanás, vista a través del lente bíblico, es la sombra que resalta la luz de la verdad.
Donde hay orgullo, habrá caída. Donde hay sumisión, habrá levantamiento. Él es la prueba viviente de que el mayor enemigo de la vida no es la ignorancia, sino la verdad distorsionada. La gran ironía teológica es que, a pesar de su incesante oposición, su existencia en última instancia sirve para el plan divino. El mal que introdujo se convirtió en el telón de fondo para la manifestación más gloriosa del amor de Dios, la redención a través de Cristo. Si no hubiera habido caída, no habría habido necesidad de un redentor. Satanás, con toda su soberbia y poder, se convierte en un peón involuntario en la historia de la salvación, donde el mal es finalmente subyugado no por la fuerza bruta, sino por el sacrificio humilde de un Dios encarnado. La escena de la cruz, el mayor acto de humillación y amor, es el momento donde su triunfo se convierte en derrota total. Él creyó haber ganado al llevar a Cristo a la muerte, pero no comprendió que la cruz era el trono y la muerte, el camino para despojarlo de su autoridad sobre la muerte y el infierno. La prueba de fuego final no fue su caída, sino el enfrentamiento con Cristo. Su legado, que es la mentira y la muerte, fue pulverizado por la verdad y la vida eterna que provino del sacrificio. Su condena está sellada. No hay vuelta atrás para aquel que eligió deliberadamente la autoexaltación sobre la adoración. El fin de la jornada terrenal de Satanás no es su muerte física, sino la sentencia final de su derrota total y eterna. Aunque su influencia es fuerte en el presente, la Escritura ya ha dictado su desfecho. El libro de Apocalipsis traza su fin. Será atado por 1000 años y luego liberado por un breve tiempo para el último engaño a las naciones, antes de ser finalmente arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Este es el cierre de su tragedia. El portador de luz, consumido por su propia oscuridad, confinado a un tormento eterno, lo opuesto a la gloria que una vez poseyó. La influencia duradera del adversario no se mide en monumentos o escritos, sino en la persistencia del pecado, la tentación y la incredulidad en la historia humana. Él se convirtió en el arquetipo de la rebelión. Sus discípulos son aquellos que eligen la autonomía sobre la fe, que adoran la creación en lugar del Creador y que prefieren la duda a la certeza de la palabra. Él es la fuerza impulsora detrás de cada sistema político o social que busca exaltar al hombre por encima de Dios, siendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Como lo describe el apóstol Pablo, su impacto en la iglesia no es solo como el gran tentador, sino como el gran catalizador. Irónicamente, la persecución que él impulsa y las pruebas que trae obligan a los creyentes a la madurez y a una dependencia más profunda de Dios. Su presencia constante recuerda a la humanidad la necesidad de un Salvador. Él, con su caída, ilustró el abismo del pecado, y su derrota final ilustrará la altura de la victoria de Cristo. Su deshonra eterna es el testimonio mudo de que la justicia de Dios siempre prevalecerá sobre la iniquidad, no importa el origen de esta. La historia de Lucifer es un espejo para cada alma humana. Si el orgullo pudo corromper al ser más perfecto que caminaba en la presencia de Dios, cuán más vulnerable es nuestro propio corazón ya nacido en un mundo caído. La lección central de su tragedia es que el orgullo es el único pecado que no necesita de un tentador, porque él mismo se convierte en el propio tentador. Nos confronta con la realidad de que el mérito propio es una ilusión y que la autosuficiencia es una declaración de guerra contra aquel que nos sostiene. La reflexión inspiradora que debe guiarnos es esta. La verdadera sabiduría no reside en acumular dones como los adornos y la perfección de Lucifer,
sino en la humildad radical de someterlos bajo la autoridad del Creador. Nuestra transformación espiritual es precisamente lo opuesto a la elección de Lucifer. Él dijo, yo subo. Nosotros debemos decir, yo desciendo en humillación para que Cristo pueda subir en mí. Su ambición fue tomar el trono. Nuestra meta es renunciar a nuestro propio trono. La caída del portador de luz nos enseña que el mayor poder en el universo no es el dominio, sino la obediencia. La humildad no es la falta de autoestima, sino la evaluación correcta de uno mismo a la luz de la grandeza de Dios. La historia de la soberbia eterna de Satanás se convierte paradójicamente en el sermón más poderoso sobre el valor incalculable de la sumisión y el amor al Creador por encima de todo. Su fracaso nos ofrece la victoria. ¿Qué parte de la vida de Lucifer, Satanás, te inspira más para humillar tu propio orgullo y buscar una fe más profunda? ¿Tú también lo crees? Hazlo saber abajo.